¿A eso te Claro, por eso, referís? pero como no cursamos, tendríamos que mandarle mail de nuestro avance de trabajo o cómo. Por ejemplo, mándenle un correo, no pueden entrar nunca a la mañana ustedes, no hay problema, mándenle un correíto, mándenle un correo por el foro que está creado, ustedes están en el foro de él, así Sí, que le sí, pueden mandar una consulta, manden un correo, manden un por mensajería interna, mándenle un mensaje y cuando tengan un avance le pueden mandar y dale, pónganle quiénes son los apellidos y explíquenles cuál es el tema. Cualquier dale, cosita me dicen, no hay problema, ¿sí? dale, gracias. Ni un problema, Macarena. Está bueno que consulten estas cosas porque hay que ir solucionando. Lo importante es estar comunicados y que se comuniquen de alguna forma con el profesor. De alguna forma es mensajería interna, foro, los profesores, el profesor Vega entra porque al foro de él, porque él levanta el material de sus clases y las soluciones propuestas a los trabajos prácticos cuando le piden, bueno, en un acuerdo que él hace con sus, con los que están cursando con él, pero todos los que formalmente, digamos, están en el SIU con él, por ejemplo, Macarena, vos, podés acceder al foro de él. Sí, sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, comenzamos, ¿sí? En todo caso, cualquier otra consultita, cuando terminemos la explicación de hoy, dejamos de grabar y nuevamente arrancamos con todas las consultas que ustedes quieran. Bien. Voy a comenzar a grabar la explicación de la clase. Así después podemos subir esta segunda parte al aula. Bueno, continuando con la unidad 12 de informes de auditoría externa de estados contables con fines generales. A ver, un minutito. Un minutito que me sacó del sistema. Va, no del sistema, pero se me fue. ¿Ustedes ven? No, profe. Bueno, volvemos, no hay problema, volvemos. Lo vuelvo a presentar porque me sacó. ¿Ahora sí? Sí. Deberían ver. Muy bien. Bueno, teniendo en cuenta todo lo explicado ya en la clase anterior relacionado con los diferentes tipos de opinión que el auditor emite en su informe de auditoría, luego de haber aplicado los procedimientos de auditoría programados, haber obtenido evidencias, también luego de haber realizado las tareas finales dentro de la etapa de conclusión de la auditoría, entonces ya habíamos explicado, visto los distintos tipos de opinión que puede emitir el auditor y también habíamos hecho una introducción relacionada con uno de los párrafos del informe del auditor que se denomina párrafo de énfasis. Y también hay otro párrafo llamado párrafo sobre otras cuestiones. Entonces, para ir recordando e ir aplicando ya lo visto en situaciones de la práctica profesional, vamos a ver, y nos tenemos que formar una opinión, vamos a ver una situación que se puede presentar. A ver, los asesores legales informaron que la empresa recibió, con fecha 20 de agosto del año 2005, la demanda de 3 empleados que fueron despedidos en el mes de julio de ese año, reclamando diferencias significativas en las liquidaciones finales. No se puede estimar el monto involucrado ni el resultado final, pero existe alta probabilidad que sea desfavorable a la empresa. La empresa informó este hecho en la nota complementaria número 6 de contingencias. Bien, a ver, entre todos, hoy vamos a tratar también que
participen, entonces ya entre todos ya nos vamos ejercitando. Ante esta situación, a ver, ¿qué análisis va a hacer el auditor dentro de esta formación de la opinión para decir, bueno, ante esta situación, ¿qué tengo que tener en cuenta? ¿Me impactan la opinión que voy a emitir en el informe o no? A ver, si alguien participa, ¿qué tipo de opinión emitirían ustedes ante esta situación en el informe? ¿Opinión modificada o una opinión no modificada? Recordemos, la opinión no modificada, llamada también opinión favorable sin salvedades u opinión limpia, o una opinión modificada o favorable con salvedades. ¿Esta situación impacta en la opinión que ustedes emitirían o no? Esa es la pregunta. A ver algunos si responde sí o no. ¿O podrían emitir una opinión no modificada o favorable sin salvedades? Fíjense. No, dice Marcelo. Bien. Emitiría una opinión no modificada. Joel dice, hay que hacer un párrafo de énfasis. Bueno, y destacar esta situación. Bien, bien. Entonces ahora, que tuvieron unos minutitos para pensar, a ver, la situación es la siguiente. Acá hay 3 empleados, fueron despedidos y hay una demanda hacia la empresa. Pero aquí, a ver, el auditor tomó conocimiento de este hecho y la empresa, entonces ustedes pueden preguntar, ¿cómo conoció este hecho? Y bueno, acá dice que la empresa informó este hecho en nota complementaria número 6 de contingencia. Quiere decir que en los estados contables que estamos auditando, aquí el auditor en la nota complementaria número 6 de contingencias está explicada esta situación. Pero el auditor decide que es una situación que los terceros usuarios no se les puede pasar dentro de la lectura de los estados contables, entonces decide enfatizar, resaltar esta situación que ya está explicada o revelada, como dice los términos después de la traducción de la normativa internacional, que ya está revelada en los estados contables, decide resaltarla y hacer mención de esta situación en el informe del auditor. Pero no impactan la opinión. Decide incluirla en el informe, pero en el párrafo de énfasis, tal como dijo uno de ustedes. Entonces, en el párrafo de énfasis, allí va a poner, sin que esta situación modifique o califique la opinión, resalto que la empresa tiene una demanda de empleados que fueron despedidos, por ejemplo, aludiendo que fue sin justa causa, tal como se encuentra explicado en la nota número 6, contingencias de los estados contables. Entonces, una cosita agrego. Por esta situación, la opinión no se modifica. Sí, ¿quién iba a hacer una pregunta? Si ese detalle no estaba explicado en las notas complementarias, ahí se podía emitir una opinión modificada. Muy bueno el comentario. Así es. En el caso que, como auditores, identificamos esto, tomamos contacto, tomamos conocimiento con esta situación, que ahora vayan pensando cómo nos podemos enterar de esta situación, de esta demanda. Entonces, el auditor toma conocimiento de esta situación, no está en los estados contables, suponiendo que no estuviera explicado en ninguna nota complementaria, le decimos que debería estar
explicado en una nota complementaria bajo el nombre contingencias, la nota, y el auditor, los directivos del ente dicen, no, nosotros no vamos a exponer la nota. Entonces nosotros le decimos, pero debería estar. Bueno, no la vamos a incluir. Entonces, como nosotros consideramos que es una información relevante, significativa y que deben conocer los terceros usuarios, allí decidimos, y ahí sí va a impactar en la opinión, y va a convertirse en un tema de exposición. Entonces allí va a haber que incluir una salvedad por exposición deficiente o por una exposición omitida, porque no está en nota y debería estar. A ver, recién hicieron una preguntita. Bien. Hoy yo pregunté, ¿cómo nos podemos enterar los auditores de esta situación, de la demanda de los 3 empleados, si no estuvieran nota complementaria expuesta y explicada? Entonces acá Javier nos dice en el chat, a través de consultas a los asesores legales podría enterarse el auditor, si es que no está expuesto en notas. Exacto. ¿Por qué? Porque uno de los procedimientos que, recuerden, nosotros tenemos dentro del programa de auditoría va a ser la circularización a los asesores legales. Entonces allí nosotros vamos con la respuesta, vamos a tener que verificar si hay algún tipo de demanda, en qué situación se encuentra, si se puede medir objetivamente el monto involucrado en esa demanda, posible resultado del juicio. Y ahí vamos a decidir si debe estar registrado, si se puede registrar, esto tenemos que tener en cuenta, recuerden el tema de las contingencias, o debería estar informado en nota. Perfecto, a través de la circularización de los asesores legales. Bien, vamos hasta aquí, avanzamos entonces. Entonces, si existe una incertidumbre por algún juicio y por problemas de empresa en marcha, en realidad aquí estas situaciones no impactan en la opinión, pero sí el auditor puede resaltar estas situaciones en un párrafo de énfasis, en que enfatiza tanto una incertidumbre por un juicio como un problema en donde peligre la continuidad del ente. En casos extremos, fíjense que en estos 2 casos no tenemos certidumbre y no tenemos tampoco evidencia. Por ejemplo, en un juicio del monto involucrado, hay incertidumbre si realmente cuál va a ser el resultado del juicio. Si hay un problema de empresa en marcha en donde hay dudas sobre si la empresa va a poder continuar o no, podrían llegar a ser una abstención de opinión. Pero recordemos que para que se presente y que el auditor pueda emitir una abstención de opinión, se deben dar 2 aspectos, se deben tener en cuenta. ¿Cuáles eran los 2 aspectos que hay que tener en cuenta para o emitir una opinión adversa o abstenerse de emitir una opinión? ¿Recuerdan? 2 aspectos. Uno es, muy bien, Abigail, uno es la significatividad y otro es que esa situación tenga efectos generalizados. Efectos generalizados. Muy bien. Entonces, si hay una incertidumbre por resultados de juicios, por ejemplo, y no hay otra situación que merezca que la opinión sea modificada, entonces, si hay una incertidumbre, se puede dar una opinión limpia más un párrafo de énfasis. En el informe del auditor, allí entonces la redacción puede ser, por ejemplo, sin que esto signifique modificar o calificar nuestra opinión favorable, llamamos la atención sobre la nota 10, por ejemplo, a los estados contables,
en donde describe o explica esta situación. Y brevemente, en pocas palabras, también nosotros mencionamos la situación que se presenta. Quiero aclarar algo. Cuando acá ponemos opinión limpia, es que, ¿qué queremos decir acá? Que esta incertidumbre por los resultados del juicio y los efectos que podrían tener no impactan la opinión, pero pueden darse otras situaciones. Entonces, se podría dar una opinión modificada, es decir, una opinión favorable con salvedades, más un párrafo de énfasis. Lo que tiene que quedar en claro es que por esta situación, por esta incertidumbre por el resultado del juicio, que este hecho no impacta en la opinión y no modifica la opinión, pero pueden haber otros. Bien. ¿Me expliqué? Bien. A ver, esta la leo. Ustedes van a tener un minutito como para poder razonar. Ya vamos practicando mientras tanto. A ver, la Asociación de Enfermeros Universitarios fue demandada por un ex empleado que trabajó en el área administrativa durante 10 años, quien reclama los aportes jubilatorios que la asociación no depositó a lo largo de esos años. Los asesores legales no brindaron estimación alguna sobre el importe involucrado e informaron que existe una alta probabilidad de que el resultado sea negativo. Se pide analizar, en este caso, una situación planteada que surge de la auditoría de la Asociación de Enfermeros Universitarios al 30 de septiembre del año que sea, y explique cómo resolvería usted esta situación si fuera el auditor de la asociación y comente si tiene impacto en el informe. En este caso trajimos una situación. A ver, ¿cómo resolverían ustedes esto con esta información que tienen, con este enunciado? Esto fue lo que se dio en la práctica. ¿Qué decisión tomarían como auditores? ¿Esto impactaría en la opinión? ¿No impactaría en la opinión? ¿Es importante que los terceros usuarios de esta asociación lo sepan o no? A ver alguno, a ver quién, entre todos, a ver, vamos a ir, porque esta es lo que ustedes tienen que tener claro y ya tienen que decidir, ¿eh? Y acá no podemos estudiar una fórmula matemática, una fórmula en donde decimos, si pasa esto, va esto. Si pasa esto, decido esto. En general, sabemos conceptualmente lo que tenemos que hacer es aplicar a un caso. Entonces, y esto lo van a tener que ustedes solos después poder resolverlo para decidir qué tipo de opinión. A ver, párrafos sobre otras cuestiones. ¿Por qué párrafos sobre otras cuestiones? A ver, ¿qué pasó acá? A ver, ¿qué es lo que pasa? Reclaman los aportes jubilatorios, entonces, ¿qué es? Hay una demanda. Vamos a analizar juntos, hay una demanda, hay un juicio, información no relacionada a los estados contables. Sí, a ver, los aportes jubilatorios forman parte de las contribuciones patronales que el ente debe pagar, motivo por el cual sí, está relacionado con los estados contables. Y acá tenemos bastante por analizar. Vamos a analizar desde el punto de vista de si consideramos importante o no. Pensemos que sí. A ver, ¿todos de acuerdo? Es una información importante, es relevante, son
10 años trabajó, son aportes de 10 años, y acá tendríamos que hacer después todo también en este ejemplo que se puede presentar, habría que ver, pero si no depositó, acá estamos frente a un tema, ojo, también de la ley penal tributaria, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista en que si esta situación, que hay una demanda, vamos a analizar eso primero, que es el tema específico que estamos dando. Hay una demanda y hay un juicio. Entonces acá lo mismo que el otro caso que habíamos visto. Seguramente, Profe, sí. profe, no, no, ¿cómo es? No aclaras si lo pusieron en nota, así que se infiere que ni siquiera están notas complementarias. En principio sería una deficiencia de exposición, Comparto plenamente. lo que correspondería a una salvedad en su caso. Perfecto. Acá no me dice que esta situación está explicada en nota. Si a ustedes en la práctica, en la realidad, van a ver el juego de estados contables. Esto vamos a tomar conocimiento seguro por una respuesta de los asesores legales a la circularización. Si no está en notas y consideramos que es significativo, que es importante, debería estar en notas. Si un enunciado no les dice que está explicado en notas, porque no está. Así que comparto lo que recién comentó el compañero. Motivo por el cual, si debería estar en notas informado de acuerdo a la auditoría y no está, ahora sí esta situación, si es significativa, entonces si consideramos que es significativa, va a impactar en la opinión. ¿De acuerdo? Entonces, por exposición deficiente. Directamente por omisión de exposición, porque directamente no lo incluyó en notas complementarias. Después tendríamos que seguir aquí analizando este caso, porque si realmente reclama los aportes jubilatorios que no depositó, ahí habría que ver, porque quiere decir que habría un pasivo omitido. Porque si está la deuda y nunca fue reclamada por la FIP, que es a quien hay que pagarle las cargas sociales, entonces también debería quedar registrado el pasivo. Pero eso sería otro tema que lo vamos a tener que analizar. Pero en principio acá estaríamos frente a un problema de exposición en donde aquí no iría un párrafo de énfasis. El ejemplo iba orientado a esto. No iría un párrafo de énfasis, pero sí estaría impactando esta situación en la opinión. Nos faltan datos para este ejemplo, pero acá tendríamos que ver, como les digo, el tema de si alguna vez, en función de alguna fiscalización que hayan tenido de la FIP, a ver si tienen algún tipo de deuda. Y si tienen la deuda, si esa deuda está registrada, porque de lo contrario tendría una omisión de pasivo. Incluso acá algo más grave todavía, que serían retenciones no depositadas. Alta probabilidad que el resultado sea negativo, dice Joel. Sí, seguramente. Pero aquí nos falta información. Lo que sí sabemos, y nos pusimos de acuerdo, es que es un tema que es importante, que debería estar comunicado en notas, y que no está. Entonces impactaría en la opinión. ¿Sí? Nos falta información. Deberíamos saber si está el pasivo por esas contribuciones. Digamos, si acá dice que no fueron depositadas, tal vez está registrado el pasivo, pero no hecho el depósito. Habría que ver. Pero nos quedamos ahí porque nos faltaría información. Bien, Profe, avancemos. Sí, acá estoy. también deberíamos informar eso, que se podría tratar de una evasión también. Bueno, ahí, ojo con el tema de la responsabilidad, porque ahí habría que hablarlo con los directivos del ente, porque ante este conocimiento de este juicio, y justamente es una demanda que reclama los aportes jubilatorios, serían no depositados durante tantos años, claro, aquí habría que ver. Entonces acá hay que ver si el empleado está en la nómina, aquí estaríamos dentro del ciclo nómina y personal, si el empleado está en la nómina, si en realidad
pedir las declaraciones juradas de los aportes por las cargas sociales, de los pagos. Digamos, habría que seguir examinando, investigando un poquito más, pero sí, también habría que ver si se enmarca dentro de la ley penal tributaria como evasión, y les digo, agravada en el caso que sean retenciones no depositadas. Pero sí, estoy de acuerdo con lo que están opinando. ¿Vieron? Cada situación hay que incluir. Por eso es importante tener una claridad conceptual para después aplicarla a cada situación. Bueno, también dijimos que en el caso que peligre la continuidad del ente, que es el criterio de empresa en marcha, primero los directivos del ente, los administradores del ente, deben evaluar si su empresa cumple con el criterio de empresa en marcha. ¿Por qué? Porque recordemos que toda nuestra normativa contable profesional se basa en una empresa en marcha. Si hay peligro de continuidad del ente y no hay un plan para poder superar esta situación, entonces quizás los estados contables no tendrían que estar confeccionados teniendo en cuenta los criterios de las normas contables profesionales, sino con criterios de liquidación de la empresa. Entonces, los administradores deben realizar la valoración de la capacidad del ente para continuar como empresa en marcha. Aquí debe evaluar hechos internos y del contexto que afectan la posibilidad o no de continuar. Imagínense ahora, con toda la situación de empresas que han estado cerradas varios meses, en donde tienen problema en cuanto a la fabricación de los productos, a tener disponibilidad de los insumos. Entonces, la pandemia y el aislamiento social, preventivo y obligatorio como consecuencia de esta pandemia impactó fuertemente en las empresas. Entonces, los administradores que han cerrado el ejercicio económico y lo van a hacer de acá a diciembre, van a tener que evaluar el criterio de empresa en marcha. Recordemos que una empresa en marcha es aquella que está en funcionamiento y que se presume que va a continuar con sus actividades dentro de un futuro previsible. Esto lo debemos saber a esta altura ya, en donde se supone que va a poder realizar sus activos, cumplir con sus obligaciones en una operatoria normal de su negocio. Cuando hablamos de un futuro previsible, es dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de cierre de los estados contables, de cierre de ejercicio. Entonces, los directivos de la empresa, de las empresas, van a tener que allí decidir, digamos, luego de hacer una evaluación, que sí, que en realidad no peligra la continuidad del ente o que, identificándose indicios, van a poder superar esto. Entonces, si es empresa en marcha, aplica las normas contables profesionales. Si no, tendrá que en los estados contables explicar las razones y los criterios que utilizaron. Entonces, aquí entramos nosotros en este contexto como auditores externos, es decir, empieza nuestra participación al tener que auditar un juego de estados contables y nosotros vamos a tener que evaluar la razonabilidad de la valoración que hizo el ente sobre su capacidad de empresa en marcha. Hay una norma internacional de auditoría, que es la norma internacional, la NIA 570, revisada, que en uno de sus puntos, esta normativa nos da indicios, vamos a ver algunos nosotros ahora en unos minutitos, algunos indicios para poder evaluar si peligra o no la continuidad del ente. Entonces, ¿qué nos tenemos que preguntar? ¿Existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de empresa en marcha que tenga el ente?
Esto es lo que les dije recién. Hay algunos indicios, resalté algunos nomás, para no leer todos. Pero, por ejemplo, la intención de la dirección de liquidar la entidad o de cesar en sus actividades, ojo en este contexto de aislamiento, con los cierres que ya se produjeron, con los cierres ahora diciembre, hay que ver, ¿no?, en qué situación se encuentra el ente. La salida de miembros claves de la dirección sin sustitución, que no se hayan reemplazado, escasez de suministros importantes, de suministros críticos que no puedan ser reemplazados, ya sea porque no se los importa o que sean productos importados, o los indicios de retirada de apoyo financiero de los acreedores, que no puedan hacer frente a sus obligaciones. Aquí habría que ver el nivel de endeudamiento. ¿Se acuerdan el estado de flujo efectivo? Cuando decíamos qué importante que era el flujo neto de las actividades operativas, que si daba negativo, era porque en realidad eran más los pagos en la operatoria del ente, eran más los pagos que las cobranzas. Motivo por el cual acá hay un problema financiero del ente. Entonces, hay que ver qué plan tiene el ente para poder superar este obstáculo, que no sea descapitalizarse totalmente, porque si no también va a tener que evaluar que no va a poder seguir con sus actividades. Bien, entonces, hay una serie de indicios que pueden generar dudas sobre la continuidad del ente. Entonces, el auditor deberá evaluar cuál fue el análisis que hizo el ente para poder llegar a la conclusión que sí, que es una empresa en marcha. Avancemos. Ustedes tienen en el aula virtual, ya hace un tiempito, nosotros compartimos con ustedes unas guías sobre la aplicación de las normas de contabilidad y auditoría frente a los efectos del COVID-19. Esta guía, elaborada por la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, habla específicamente de la evaluación del criterio de empresa en marcha. Por eso nos pareció muy bueno este año tomar parte de ese material y compartirlo con ustedes para que sepan cómo todo esto, todo este conocimiento del ente y cómo hay que tomar un conocimiento del desarrollo de las actividades del ente en un determinado contexto. No siempre cada año el ente va a desarrollar sus actividades en un mismo contexto. Y lo estamos viviendo. Por eso nos pareció muy bueno tomar esta situación y tomar este material para compartirlo. Fíjense que realizada la evaluación sobre el criterio de empresa en marcha, esta guía se hace una pregunta. ¿A qué conclusión podrán llegar los administradores del ente? Entonces, si los administradores esperan que la entidad va a seguir funcionando normalmente como empresa en marcha sin incertidumbres importantes, porque pasó, sobre todo con todos aquellos negocios cuyas actividades eran consideradas esenciales, no tuvieron un impacto tan importante como aquellas que no pudieron abrir sus puertas. Hubieron actividades que realmente recién ahora están pudiendo retomar sus actividades, entonces la situación es diferente. En el caso ese no habría problema, porque no hay incertidumbres importantes. Ahora, si existen incertidumbres importantes, ahí el administrador habrá visto si tienen evidencias razonables y suficientes de que la entidad igual va a poder seguir funcionando normalmente como empresa en marcha. En este caso, va a informar en notas complementarias las incertidumbres importantes que existen y las evidencias que tienen los administradores que la entidad va a poder soportar esta situación y tiene un plan para sobrellevar y seguir con sus actividades. Esto es importante, y el auditor va a analizar esto, cuáles son las evidencias que tiene el administrador para haber llegado a esa conclusión. Y otra situación puede ser que existan incertidumbres importantes, pero no hay evidencias razonables y suficientes de que el administrador, los administradores no tienen evidencia de que van a poder superar esta situación.
Entonces van a informar en notas complementarias que no es una empresa en marcha, las razones y los criterios utilizados para la presentación en los estados contables. Bien, entonces el auditor va a evaluar o no la existencia de incertidumbre material, ya sea individual o acumulada, sobre hechos que puedan inducir que peligra el normal funcionamiento en la vida del ente. ¿Qué va a hacer el auditor? Va a evaluar la información que tuvo en cuenta el ente y si está de acuerdo o no con la decisión que llegó. Va a tener en cuenta también el auditor los indicios que recién vimos que están dados por la NIA 570 revisada, que no es una enunciación taxativa, motivo por el cual pueden haber otros indicios, y allí va a decidir si impacta o no en el informe de auditoría. Si hay incertidumbres significativas que fueron reveladas en forma adecuada en los estados contables y explican allí los administradores del ente las situaciones y cómo las va a poder superar, entonces por ahí, como auditores, podemos decidir un párrafo de énfasis y hacemos mención a la nota complementaria. Ahora, si existe una incertidumbre significativa y no se encuentra revelada en los estados contables, será una salvedad por una omisión de exposición, o tal vez expone pero en forma deficiente. A nosotros nos parece que en realidad no está informando todo lo que debe informar. Entonces impactaría ahí sí en la opinión si no se encuentra revelado en una nota. ¿Me expliqué? Fíjense lo importante que es y cómo cobró relevancia en este contexto que estamos viviendo. Bien. Ahora, hay cuestiones que no afectan la opinión del auditor, que tampoco se enmarcan dentro de una situación que queremos resaltar, pero es necesario comunicarlo a los usuarios. Y acá aparece otro párrafo, que es el párrafo sobre otras cuestiones, y que acá no se refiere a ninguna situación que impacte en la empresa ni en los estados contables. Está relacionado más con la responsabilidad nuestra de los auditores y del informe de auditoría. Entonces, es un párrafo que está referido a una cuestión que no importa si está presentada y revelada o no, pero que resulta relevante para los usuarios. Es decir, para que los usuarios comprendan la auditoría y las responsabilidades del auditor y de su informe. Por ejemplo, si hay alguna restricción a la distribución o utilización del informe de auditoría, entonces nosotros, es importante y lo podemos poner en este párrafo. O una aplicación anticipada de una norma, pero que tenga un efecto generalizado sobre los estados contables. O, por ejemplo, en el caso que los estados contables del ejercicio anterior fueron auditados por otro profesional, no por nosotros. Entonces, este párrafo sobre otras cuestiones es el lugar en donde nosotros comunicamos a los terceros que los estados contables del ejercicio anterior no fueron auditados por nosotros. ¿Por qué? Porque nos contrataron luego, nos contrataron para esta auditoría, no nos contrataron para la anterior. Eso es muy común, muy común. Acá les quedan por escrito las situaciones a explicar en un párrafo sobre otras cuestiones, lo que yo les dije recién, restricciones a la distribución o utilización del informe. También, fíjense ahí, tienen resaltado con color bordó, cuando los estados contables del periodo anterior fueron auditados por otro contador. Se indica esta situación, la opinión emitida por el otro auditor y la fecha del informe del auditor anterior. Bien. Y cualquier otra situación que el auditor considere que es importante y que se relacione con la responsabilidad nuestra en la auditoría en relación con el informe y la responsabilidad que tenemos nosotros como auditores. Bien. Bien. Hay acá viene, sí. Profesora. Sí, ¿cómo no?
Yo entendí como que el párrafo de énfasis es para una mejor comprensión de los estados contables y el párrafo otras cuestiones, una mejor comprensión del informe de auditoría, ¿es así? Sí, sí, está. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de párrafo de énfasis, estamos diciendo que esa información para la auditoría debería estar incluida en la información complementaria. Y si vamos al concepto de información complementaria, es aquella información necesaria para una adecuada comprensión de los estados contables. No es lo mismo que esté o que no esté. Así que comparto plenamente lo que acabas de decir. Gracias. Bien. Bueno, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes firman como contadores públicos auditores? ¿A ustedes les parece que deben firmar los estados contables al lado de la firma del representante del ente, sea el gerente general, sea el presidente de la compañía? No, profe. No, y no firman. ¿O firman cómo? A ver, cuéntenme. ¿No firman? ¿Por qué? Una respuesta es no firman. Ah, bueno, no firman así nomás nuestra firma como contador público, con nuestra matrícula profesional del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, de Chaco, Corrientes. Solo la firma no, porque si solamente ponemos la firma al lado del representante del ente, nos estamos responsabilizando de la misma manera del presidente, del gerente, del propietario, de la misma manera. ¿Cómo deberíamos firmar? Porque si somos los auditores, y si ustedes hoy toman un juego de estados contables con un informe de la auditoría, van a ver que está la firma del contador auditor. Firmamos, pero no nos debemos olvidar que firmamos al solo efecto de identificar la información que auditamos. Por eso incluyo acá esta diapositiva, en donde firmamos, fíjense que está la firma, apellido y nombre, la matrícula, la universidad, qué consejo profesional, la firma con nuestro sellito, con todos los datos. Pero también debemos incluir una frase que diga: mi informe se extiende en documento aparte, firmado para su identificación, o algún texto similar, pero que indique que solamente firmamos para identificar que es la información que nosotros auditamos y que la opinión que emitimos en el informe se relaciona con esa información que auditamos y no con otra. Entonces, el informe del auditor lo firmamos completo. Nada más que con nuestra firma, nuestro apellido y nombre, con la matrícula, con consejo profesional al que... Eso sí, nuestra firma. Nos responsabilizamos totalmente del informe que emitimos. Pero los estados contables, cada hoja de ese juego de los estados contables va a tener la firma, pero más esta frase, para que nadie nos pueda cambiar ninguna hoja de ese juego de estados contables, para que se sepa que nosotros llegamos a una determinada opinión, nos formamos una opinión, pero sobre esa información. A nosotros nos llegan a cambiar algún importe del estado de situación patrimonial, del resultado, y tal vez llegamos a una opinión diferente. ¿Sí? Bien, esto es muy importante, y no solo para ahora y para aprobar un parcial. Esto es importante para toda su carrera profesional. Cuando ustedes auditen un juego de estados contables, deben firmar cada hoja de los estados contables con esta frase. Un compañero me preguntó, ¿y podríamos hacer un sellito? Esta frase, ¿están leyendo? Mi informe se extiende en documento aparte, firmado para su identificación. Esa frase, Joel. Incluso yo también, hace muchos años, me hice un sellito que diga esto chiquitito. Entonces nosotros firmamos, ponemos nuestro sellito en donde dice
nuestro nombre y apellido, dice contador público, dice la matrícula, el consejo, la universidad, y también ponemos esta frase en cada hoja de los estados contables. Mi informe se extiende en documento aparte. O también se puede poner, se firma al solo efecto de su identificación con el informe del auditor de fecha tanto. Y se pone la fecha. ¿Sí? ¿Sí, Joel? ¿Estamos? Bien. Bárbaro, avancemos. No se olviden de esto, porque si ustedes son los contadores públicos auditores y firman solamente, a ver, tachemos esto, hacemos de cuenta que nosotros, eso no está. Entonces, hagamos de cuenta que nosotros firmamos, pero firmamos así, la firma nomás, sin ninguna frase, al lado en cada hoja de los estados contables, asumimos la misma responsabilidad que el representante de la firma que puso el presidente, el representante del ente, que firmó en carácter de representante del ente. Bien, avancemos. Bueno, si ustedes ven la unidad, hay algunos temitas específicos, digamos, ¿no? Que tenemos que ver. Uno de ellos es qué pasa en una primera auditoría, ya sea en empresas no auditadas antes o empresas auditadas antes por otro profesional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pasa con los saldos iniciales? ¿Qué pasa con los saldos iniciales? ¿Qué decimos? No. ¿Vamos a auditar solamente los saldos al cierre? No. ¿Por qué? Porque hay algunos saldos que se llegan al cierre, pero acumulando el saldo al inicio, por ejemplo, los bienes de uso, los saldos al inicio, más las altas, menos las bajas, llegamos a esos saldos al cierre. Lo mismo con las amortizaciones acumuladas. Entonces, nosotros también debemos aplicar procedimientos de auditoría para poder determinar la razonabilidad de los saldos al inicio cuando se llega al saldo al cierre, pero acumulando movimientos, digamos, ¿no? Cuando es una evolución como, por ejemplo, los bienes de uso. En un informe breve, se emite como resultado una auditoría de los estados contables. En un informe extenso, se emite como resultado una auditoría de estados contables más información adicional. Ahora vamos a explicar bien, porque ahora vamos a explicar qué se entiende por un informe extenso. Así que ahora explicamos esto. Fíjense un informe extenso. ¿Qué pasa con el informe extenso? No quiere decir que sea más largo. El informe extenso lo llama la normativa aquel que contiene no solo todo lo requerido para el informe breve, entonces contiene todo lo que vimos para el informe que vimos hasta ahora, y aparte, en el caso que el ente presente también información adicional, es decir, cualquier otra información que no se requiera para una adecuada comprensión de los estados contables, pero la puede presentar como ser reseñas informativas, indicadores correspondientes a los últimos años, la memoria es una información adicional. Entonces, allí el auditor tiene que indicar que la auditoría se orientó hacia la emisión de una opinión sobre los estados contables básicos y que la información adicional no es necesaria para una presentación razonable de los estados contables básicos. Y también, si el ente presenta este tipo de información, también el auditor debe indicar en su informe si auditó esa información adicional, si aplicó procedimientos y si emite también una opinión o no sobre esa información adicional. Entonces, cuando el ente, no solo nosotros auditamos los estados contables, sino también prepara otra información y lo presenta dentro de un juego de estados contables, por ejemplo, la reseña informativa, también nos entrega la memoria,
indicadores o ratios. Entonces, nosotros tiene que quedar muy claro cuál es nuestra relación con esa información adicional. Bien. Otra preguntita. ¿Qué pasa con los saldos de apertura cuando los estados contables son auditados entonces por primera vez o cuando los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por otro auditor? Entonces, por otro auditor u otros auditores. Bien, Entonces, el auditor debe obtener evidencias que los saldos de apertura no contengan representaciones erróneas que impacten en forma significativa en los estados contables del periodo actual. Bien, entonces, cuando las auditorías, ¿qué pasa cuando las auditorías iniciales se audita por primera vez, nosotros como auditores, y los estados financieros fueron auditados por otro auditor en los ejercicios anteriores? Entonces, lo ideal es obtener los papeles de trabajo del auditor anterior, que no siempre nos lo quieren dar. No siempre podemos tomar contacto con el auditor anterior y nos da los papeles de trabajo. Porque allí, si nosotros tuviéramos los papeles de trabajo del auditor anterior, podríamos obtener evidencia suficiente de los saldos de apertura. Digamos, los saldos al inicio de este ejercicio serían los saldos al cierre del ejercicio anterior, que fueron auditados por otro profesional. Si no tenemos los papeles de trabajo, nosotros vamos a tener que aplicar algún tipo de procedimiento de auditoría, porque si nosotros no incluimos nada y no decimos nada en el informe del auditor, nos estamos responsabilizando también de esos saldos iniciales. ¿Cuál sería la opinión cuando no se tienen evidencias suficientes de saldos de apertura? Por ejemplo, podría llegar a ser una opinión con una salvedad por limitación en el alcance. En mi opinión, excepto por los efectos de los ajustes que hubieran podido surgir, por ejemplo, de haber presenciado la toma de inventario y quedado satisfechos respecto del saldo apertura del inventario, los estados financieros de la empresa tal presentan, en sus aspectos más significativos, la situación patrimonial, a una determinada fecha, sus resultados, la evolución del patrimonio neto, los flujos de efectivos de acuerdo con las normas profesionales vigentes. Entonces, nosotros aquí, en el caso, por ejemplo, en el ciclo bienes de cambio, nosotros determinamos la razonabilidad de la existencia al cierre. Pero el costo de venta, ¿cómo podemos, en la mayoría de los entes, poder determinar la razonabilidad del importe del costo de venta? Tenemos existencia inicial, más compras, más gastos de producción, en el caso que así correspondiera, menos existencia final. De la existencia final nosotros pudimos haber participado incluso de la toma de inventario, no hay problema, pero no estuvimos en la del saldo al inicio. A eso se refiere este ejemplo. Entonces, si no podemos obtener evidencia y determinar la razonabilidad del saldo al inicio, ojo, porque quizás eso signifique una limitación que esté relacionada con la razonabilidad del costo de ventas. O directamente una abstención. Habría que ver acá y decidir qué tan significativo y efecto generalizado de qué importes estamos hablando aquí. Bien, otro puntito del programa es la auditoría de estados contables preparados de conformidad con un marco de información financiera con fines específicos. Entonces, esta es una de las situaciones que habíamos visto en donde podemos incluir un párrafo de énfasis. ¿Para qué? Para advertir a los usuarios que los estados contables fueron preparados, pero con un marco de presentación, un marco de información financiera, pero que está destinado a determinados usuarios, no a los usuarios en general. Auditoría de un solo estado contable, un solo elemento, cuenta o partida específica de un estado contable. Si se audita un solo elemento y también todos los estados contables,
se debe emitir una opinión por separado para cada encargo. Presten atención. Si la opinión sobre un juego completo de estados contables es una opinión modificada o incluye un párrafo de énfasis o sobre otras cuestiones, se debe determinar el efecto que esto puede tener sobre el informe de un solo estado, cuenta o elemento. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, el auditor audita solo el estado de situación patrimonial, pero también audita todos, pero justamente en la opinión sobre todos los estados contables en su conjunto, la opinión es modificada, no sé, por ejemplo, por una discrepancia en el criterio de evaluación de los bienes de cambio, porque no están evaluados de acuerdo con el criterio de evaluación que está establecido en la norma contable profesional vigente. Entonces, para ser coherentes, eso impacta en el juego de estados contables. Si nosotros emitimos un informe con una opinión sobre un solo estado contable, que es el estado de situación patrimonial, también allí vamos a tener que hacer impactar esa situación. Y va a tener que allí existir una opinión también modificada por ese concepto, por esa situación que se encontró. Y después tenemos la auditoría de estados contables resumidos, que aquí no es complejo este tema, esto está también en la resolución técnica 37 explicado, y lo importante acá es el requisito para aceptar el encargo. Cuando aceptamos la auditoría de estados contables resumidos, también nosotros tenemos que haber aceptado, digamos, y nos deben haber ofrecido, y debemos haber realizado la auditoría de los estados contados completos, de los estados contables completos, de los que se derivan esos resumidos. ¿Qué es un estado contable resumido? En donde solamente, por ejemplo, el estado de situación patrimonial va a decir el total del activo. O total activo corriente, total activo no corriente, total del activo, total pasivo, corriente, no corriente. Pero no detalla cómo es la composición, por ejemplo, del activo corriente o del pasivo corriente. Entonces, nosotros auditamos un juego de estados contables resumidos, pero sí o sí tenemos que tener la otra información, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a una opinión sobre ellos? Así que es por lógica, pero está aclarado y está explicado en la normativa. Bien. También hay que evaluar si los estados contables resumidos contienen la información adecuada y está en relación con los completos, por supuesto. Que el total de activo corriente coincida con el importe del total del activo corriente. Por supuesto que está en los estados contables completos, digamos, no resumidos. Bueno, y respecto al informe, el informe sobre los estados contables resumidos deben contener también lo mismo, la introducción. Allí deben quedar identificados los estados contables completos auditados y los resumidos, cuál fue la fecha y la opinión de los estados contables completos, si la fecha de los estados contables resumidos es posterior a los completos, indicar que no se reflejan los hechos ocurridos con posterioridad a esa fecha. Es decir, los resumidos se refieren a la información contenida en los generales, pero como es posterior, seguramente puede haber pasado algunos días o meses en el medio. Y que la fecha de los estados contables resumidos no debe ser, por supuesto, nunca anterior a los estados completos auditados. Por eso, todo lo que está escrito y estamos explicando es lógico que debe ser así. Pero es muy importante no cometer el error de, por ejemplo, aceptar o emitir un informe sobre estados contables resumidos cuando ya antes de un estado, de un juego de estados contables completos, ¿sí? Bueno, creo que no vale más hacer más aclaraciones porque esto es un tema que no es complejo. Entonces, como para terminar, dentro de los distintos tipos de opiniones que podemos emitir en una auditoría de estados contables resumidos, tenemos, puede ser una opinión con salvedades, párrafo de énfasis u otros asuntos. Por ejemplo,
Se debe evaluar la congruencia entre la opinión emitida en los estados contables completos y los resumidos, en todos sus aspectos significativos, y el impacto sobre los resumidos. Ya lo explicamos. En el caso que sea una opinión adversa o una abstención de los estados contables completos, se incluye esto en el informe sobre los estados contables resumidos. No resulta adecuado expresar una opinión sobre algún, por ejemplo, estado de situación particular, un estado particular o una opinión sobre los resumidos cuando hubo una abstención o una adversa en los estados contables completos. Y si los estados contables resumidos no son congruentes con los completos auditados o no son un resumen de estos y la dirección no realiza cambios, entonces hay que emitir también una opinión desfavorable sobre los estados contables resumidos. Pero no creo que esto pueda ocurrir. Pero si a nosotros nos piden y nos muestran la información resumida, y cuando nosotros comparamos con un juego de estados contables completo y no coincide la información, obviamente que tenemos que tener en cuenta todo esto que está contemplado en la normativa. Bien, con estos temas entonces damos por terminada la unidad 12 de informes de auditoría externa de estados contables con fines generales. En la próxima clase vamos a explicar la unidad 13 de revisión, otros encargos de aseguramiento, certificación y servicios relacionados. ¿Cuáles son las características de cada servicio? ¿Qué tipo o encargo, como lo llamamos encargo profesional? ¿Cuáles son las principales características y qué tipo de informe se emite con cada uno de estos servicios profesionales? ¿Y cuál es la responsabilidad que asumimos como contadores, auditores y como profesionales con la emisión de ese informe producto de cada trabajo realizado y la responsabilidad que asumimos cuando aceptamos este tipo de encargos? Bien. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Alguna consulta? Seguramente las consultas y las dudas van a aparecer cuando ustedes vuelvan a ver el material. Aparte, en algunas situaciones de las que vimos hay trabajos prácticos, otras no. Motivo por el cual todo lo relacionado con los tipos de opinión, párrafo de énfasis, párrafo sobre otras cuestiones, lo van a ver en la parte práctica. Hay un práctico también relacionado con la revisión limitada de periodos intermedios y el informe de revisión limitada. Y después entonces, cuando hagan un estudio más profundo, allí sí revisen el material y todo esto está en la resolución técnica 37, motivo por el cual material tienen, ¿sí? Profe, Sí. ¿el sábado hasta qué hora tenemos tiempo para entregar el trabajo? ¿Tendríamos tiempo? ¿El sábado 14 de noviembre? Sí, perdón, el sábado 14. Y el sábado... mira, estaba apagada la cámara. El sábado 14 de noviembre, y a ver hasta qué hora les parece, ¿hasta las 23:55? Sí, estaría bueno. ¿O hasta el mediodía? Como usted, a ver, ¿qué sería mejor? En realidad, profe, yo pensaba que por ahí, como se nos acumula tanto los parciales como las entregas, como las defensas, porque en gestión también tenemos trabajo, Sí. lo ideal hubiese sido si podía ser hasta el lunes, en vez del sábado 14, el lunes 16, hasta el mediodía o hasta la mañana, no sé. Pero Lo voy a pensar. Lo que pasa es que si es así, ustedes tienen que asumir el compromiso de que los profesores de trabajos prácticos puedan ver antes sus trabajos. Porque si no, los profesores van a tener 7 trabajos completos que revisar. ¿Y cuándo los revisan? Porque ellos tienen que leerlos, analizarlos, evaluarlos y preparar cuáles son las preguntas que le van a hacer en la defensa.
Ahora, si los profesores, que eso ya se los pedí, ya lo estuvimos hablando, ustedes van presentando y lo van haciendo al trabajo de a poco, y ustedes les pueden ir dando avances a los profesores, ya cuando ustedes lo entregan, el profesor ya conoce el tema, ya sabe cuáles son los estados contables, ustedes ya le hicieron consultas, pero si ustedes van a hacer el trabajo en 2 días, en donde el profesor no puede, porque la defensa va a ser ahí en esa semanita, pero bueno, puede ser el fin de semana, lo voy a hablar con los profesores ante este pedido, pero por ahí que tengan ustedes sábado y domingo completo para dedicarse a terminarlo, no hacerlo. Porque ustedes tienen instancias en donde van a tener que presentar avances del trabajo. ¿De acuerdo? Pero bueno, en vez del sábado, como no puse todavía, como no pusimos la fecha, bueno, les podemos dar completo ese sábado y domingo hasta la noche, digamos, cosa que el lunes ya los profesores dispongan de los trabajos y ellos tienen que ver. Y nosotros los profesores de teoría no tenemos solo nosotros tenemos mínimo 14 trabajos que ver. Entonces tenemos que tener un tiempito para poder revisar los trabajos. Pero bueno, no hay problema. Yo voy a hablar también con los profesores de los grupos promocionales, que son 4, como para que ustedes, porque la idea es que ustedes lo hagan entendiendo, que lo hagan comprendiendo, porque después lo van a tener que defender. Entonces, vamos a fijar bien la fecha, va a haber, hay una clase integradora, que va a ser una clase para que ustedes puedan ver. Por ahí lo que podemos hacer, si a ustedes les parece, acuerden con el profesor de trabajos prácticos, porque por ahí ustedes, esa clase integradora, ver en qué fecha la ponen y después, pero va a ser antes del parcial, como para que ustedes puedan revisar bien el trabajo, ¿no? Con ellos. Ahí van, los profesores de trabajo práctico van a tener cierta flexibilidad para acordar cada uno con su grupo. Para que ustedes le puedan hacer las consultas, que tengan avanzado el trabajo. Entonces, cuando lo presenten con una seguridad razonable de que abordaron bien las consignas, lo desarrollaron bien, no tienen errores conceptuales y van tranquilos a la defensa. ¿Sí? Perfecto. Por eso lo ponemos después, que no es lo ideal. Lo ponemos después, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que ustedes para el parcial, ahí es donde se ponen a estudiar en firme. Entonces, una vez que estudiaron, cuando se pongan a estudiar bien en firme, ahí es donde van a comprender completamente la materia. ¿Sí? Bueno, vamos a tener en cuenta acá el pedido que hicieron. Así que después ya vamos a poner la fecha. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra preguntita? ¿Alguna otra consulta? ¿Todos tienen juego de estados contables? Por favor. Todos los profesores estamos comunicados, nos estamos ayudando. Si algún grupo no tiene todavía un juego de estados contables, se lo pide al profesor. Nosotros podemos facilitarle alguno o indicarles darles un enlace, algo como para que ustedes accedan. Bueno, y ahora los quiero invitar especialmente a la próxima clase. El miércoles voy a estar yo dando la clase, pero también van a participar 2 representantes del Consejo Profesional de Ciencias Económicas del área de la Secretaría Técnica para explicar ellos también estos tipos de encargos profesionales, cuál es la responsabilidad del contador y desde el punto de vista de la práctica profesional, los cuidados que tienen que tener. Porque ellos en el Consejo Profesional toman contacto con ustedes después, cuando ya se reciban, y emitan sus informes y los van a presentar al Consejo Profesional de Ciencias Económicas para que le certifiquen la firma. Entonces,
vamos a articular Consejo Profesional de Ciencias Económicas a los egresados con ustedes que son los que están más próximos a recibirse y los cuidados que hay que tener. Así que inviten también a todos sus compañeros que no están viniendo a las teorías, porque es muy importante y ya van tomando también contacto ustedes con la profesión que ya les falta seguramente poquitos o se reciben este año o el año que viene, y se van a explicar todos los diferentes encargos profesionales, vamos a implicar las características y los informes. Así que va a ser una linda clase también y muy dinámica, porque vamos a estar entre todos haciendo preguntas y abordando estos temas de los servicios profesionales que tenemos hoy, que son muy importantes porque nos brindan también otras oportunidades de trabajo, ¿sí? Así que bueno, están todos especialmente invitados a la clase del día miércoles. Así que avisen también a los compañeros que hoy no asistieron, que no pudieron o que están ya un poquito ya más cansados y no vienen a las clases de teoría, vengan hasta la última clase, porque en cada clase se van a dar en estos temas nuevos y todos estos temas, ustedes saben también, son temas que después, por supuesto, desde el punto de vista conceptual y teórico, son temas del próximo examen parcial. Aparte es importante que lo sepan, porque están a un paso ya de ser profesionales, así que ya estamos ahí casi colegas. Gracias, profe, hasta luego. Sí, cómo no, mañana vamos a preparar el material de la unidad 13. Bien. Profe, ¿y esa sería la última ya? La última bolilla, ¿no? No, nos falta la unidad 14. La unidad 14 va a ser la próxima semana, en donde hay normas para el ejercicio de la auditoría. Muy buenísima está esa unidad también, chicos, porque ahí vemos ley penal tributaria, vemos la ley de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. De qué forma nosotros como auditores, nosotros estamos allí obligados, como sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero. Fíjense qué importante que es conocer este tema, pero para poder aplicar procedimientos de auditoría y estar atento a pequeños indicios de lavado, de lavado de activos de origen delictivo, ese es el nombre, digamos. Y cómo también estamos incluidos en el Código Penal dentro del delito de balance falso e incompleto y como también de la ley penal tributaria. Así que es un tema importante, se va a dar una semana antes del parcial, motivo por el cual vamos a poder explicar, vamos muy bien con los tiempos, así que esa sí va a ser la última unidad del programa, la unidad 14. ¿Sí? Gracias, profe. No, por favor. Muy buena clase. En el canal de noticias, allí vamos a seguir como nos estuvimos manejando hasta ahora. Comunicados. Entonces, los alentamos a seguir, a estudiar mucho. Todos estamos cansados después de un año difícil, pero vale la pena, por favor, a entusiasmarse de nuevo. Viene la etapa de, como dijeron recién, tienen que hacer todo junto, estudiar para todos los parciales, hacer los trabajos, entonces, con calma, con ganas, y saben que nosotros, los profesores en auditoría, estamos acá para apoyarlos, para que ustedes hagan las consultas, vamos a tener instancias de consultas en las clases, así que adelante, ¿sí? Muy bien, bueno, ahora a prepararse un buen mate, que ahora viene la clase de trabajos prácticos. Profe, le hago una pregunta, buenas tardes. Buenas tardes. Le consulto nomás con respecto a lo que dijo recién de la bolilla 14. ¿En esa parte se ve algo de certificación de ingresos también o no? No, fíjense, es la unidad 13. La 13. Certificaciones.
Ok. el miércoles, con seguridad. Ah, de 10, buenísimo, está. El miércoles, así que vengan con todas las preguntas que Ah, quieran. bueno, bien, perfecto. Esa Sí, era sí. porque como dijo Y lo de de ese va a lavado ser- activo y esas cosas. ¿No? Y va a ser uno de los temas también que van a hablar desde el Consejo Profesional, pero bien muy desde bien. lo práctico, ¿eh? Esto Ah, está bien. enmarcado en la unidad. No es que vienen a hablar de otro tema, ¿eh? Está, profe, eso era mi Entre duda. los tres que vamos a estar, vamos a desarrollar los temas de la unidad, ¿de acuerdo? Sí, Bien. Gabriela, buenísimo. Bueno, gracias. Me alegro Hasta que les luego, interese. profe. Bueno, hasta luego. Bueno, los saludo a todos y cierro el Meet, ¿sí? Gracias, profe. Hasta Muchas luego. gracias, profe. Hasta luego. Chao a todos. Chau, chau. Fuerza, fuerza. A seguir estudiando mucho. Chau, chau.